Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Historias de Fe. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, con un hermano que es cristiano que se llama Daniel Vargas. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludar a todos nuestros hermanos que nos ven a través de estas cámaras. Desearle a todos que sean muy grandemente bendecidos. Mi nombre es Daniel Vargas, pertenezco a la Iglesia Cristiana Metodista Pentecostal de Penco, ubicada en calle Los Olivos, y gozoso de estar en este lugar para poder contar un poco nuestra experiencia de fe y cómo hemos sido llamados a la presencia del Señor. Muy bien, Daniel. Bueno, la instancia ahora es para poder conocer un poco más de ti. Yo te conozco como persona, pero no conozco tu lado cristiano. ¿Cómo llegaste al Evangelio, Daniel? Cuéntanos un poco. Bueno, yo fui nacido y criado en el Evangelio, pero como muchos jóvenes, de repente uno se deja llevar por las malas amistades, las malas influencias, y me empecé a alejar. Empecé a llevar lo que se llama una doble vida, un doble estándar. Entonces, muchas veces estaba en la iglesia, pero llegaba a la casa y salía con amigos. Entonces, ¿qué pasó? Caí en muchas desgracias, cosas que hoy día no cuento porque no me enorgullece decirlas, pero recuerdo que me estaba alejando mucho de Dios, estaba en pasos muy malos, y un día mi papá cayó enfermo de una enfermedad que no tenía cura, que es el aneurisma cerebral. Ya. Esto fue en el año 2001, a fines del año 2001. Y mi papá, yo llegué de un carrete muy mal estado, lo que decíamos en ese tiempo, carrete. Y en la mañana mi mamá me reprendió, tuvimos una discusión, yo me fui a acostar. Y curiosamente me llevé el teléfono al velador. Entonces yo me acosté y empezaron a llamar por teléfono. Y mientras llamaban yo contestaba y colgaba porque quería dormir. Pero fue tanta la insistencia que al final contesté y me dijeron, oiga, ¿aquí vive don Daniel Vargas? Sí, con él. Necesitamos hablar con usted. Yo corté porque tenía sueño y aparte que no estaba en buen estado. Y volvieron a llamar y yo contesto y me dicen, oiga, usted es el hijo, ¿cierto? Sí, le dije, necesitamos que se venga al hospital porque su papá está grave. Bueno, llegamos al hospital, para resumir un poco, con mi mamá, y el doctor me dice a mí, tú eres un hombre joven, puedes trabajar, puedes mantener a tu madre, a tus hermanos, porque tu papá tiene solamente 4 horas de vida. Qué fuerte noticia, Daniel. ¿Cómo te lo tomaste tú en ese momento? Bueno, fue una noticia desconcertante porque no había esperanza. Entonces yo me acordé, y por eso es muy importante que hoy día las personas cumplan lo que dice la palabra, que lleven a los niños, a sus hijos, porque a veces parece que no toman atención, pero eso queda grabado. Entonces en estos momentos difíciles suceden cosas que Dios permite que nos acordemos de lo que escuchamos. Entonces yo me acordé en el hospital que había escuchado a muchos hablar de un Dios que tenía poder, que era un Dios que hacía milagros, que hacía grandes cosas. Entonces recuerdo que en esos años en el hospital regional habían unos árboles muy altos, unos álamos, y me fui a sentar debajo de ellos y me puse a llorar y miré hacia arriba y le pregunté a Dios por qué, y en mi ignorancia y en mi desesperación le dije al Señor, Señor, si el malo soy yo, el que no te quiere soy yo, ¿por qué mi papá? Claro. Y recuerdo muy tiernamente las palabras de mi pastor que me vio ahí, yo no lo vi llegar. Y me pone la mano en el hombro y me dice estas palabras y me dice, Daniel, no te preocupes, porque el Dios de tu padre es el Dios de lo imposible. Gran frase, Daniel. Entonces, eso caló muy hondo en mi vida. Hoy día, hasta el día de hoy, el pastor Daniel Mar, que sigue siendo mi pastor, llegué a la iglesia después en la tarde ya desesperado. Y recuerdo que entré, no sé qué estaban cantando, no sé qué estaban hablando, yo lo único que sabía era que quería llegar adelante. Entonces llego, entro y literalmente me tiro de guatita y le digo estas palabras al Señor. Señor, si tú sanas a mi padre de algo que no había solución, Señor, si tú lo sanas, yo hasta el último día te voy a servir. ¿Y qué pasó? De que increíblemente, para los médicos y para la ciencia, mi papá reaccionó, pudieron operarlo y Dios lo sanó. Gracias a Dios, Daniel. Hoy día, ¿cómo se encuentra tu padre? ¿Bien? ¿De Bueno, salud? mi padre
tiene mejor salud que nosotros. Está bien, tiene todo su sistema excelente. Nos dijeron que iba a quedar paralítico, que no iba a poder hablar, que podía quedar ciego, etcétera, etcétera. Pero yo sabía que no iba a ser así porque Dios me había hecho un trato. Y hoy día mi papá hasta el día de hoy predica, habla de la grandeza de Dios, y es una persona muy activa. Entonces, porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Así es. Daniel, y cuéntame un poco, ¿tú vienes de una familia cristiana? ¿Tus padres eran cristianos? Sí, mis padres siempre han sido cristianos. Han tenido una vida entregada a la obra del Señor. Han sido personas que han sido fieles a Dios, a pesar que pasaron muchas pruebas, muchas dificultades. Pero nunca he visto que su fe se haya quebrantado. Siempre ellos han tenido su confianza puesta en Dios. Daniel, y después de este hecho tan fuerte que pasó con tu padre, ¿tú te acercaste a la iglesia? Sí, esto sirvió como puente y yo empecé a llegar a la iglesia y empecé a conocer una arista que no conocía, que era la arista de la fe, de empezar a confiar en Dios. Y empecé a humillarme a Dios. Y bueno, Dios lo primero que hizo fue cambiar mi vida porque sacó los vicios, sacó toda la perdición que había en mí y cambió mi vida, cambió mi ser. Entonces, aparte de rescatarme, como dice la palabra, no solamente nos saca del barro, sino que Dios nos transforma, nos da un nuevo nombre, nos da una nueva identidad, nos sella con su Espíritu Santo y nos hace que podamos ser personas de bien en la vida. Daniel, volviendo un poco atrás, el pastor que te fue a hablar, te fue a conversar, cuando estabas en Los Álamos, afuera del hospital, ¿tú lo conocías de antes o se conocieron en el momento? Bueno, él siempre fue el papá, es el papá de mi mejor amigo, de Boris, y siempre fue el pastor donde nosotros íbamos. Y siempre él fue muy amigo de mis papás. Entonces teníamos esa relación y por eso que él llegó inmediatamente al hospital, porque no solamente iba a ver a un hermano de esa iglesia, sino que iba a ver a su amigo. Porque también dentro de la iglesia nosotros empezamos a formar lazos de amistad, como dice la palabra, ama al amigo, que es como hermano en tiempo de angustia. ¿Y hoy en día, Daniel, te encuentras en algún grupo, en la iglesia, perteneces a algún coro? Sí, bueno, después de eso el Señor me permitió aprender un poco de música. Digo un poco porque uno nunca termina de aprender. Y me ha permitido el Señor pertenecer al coro de la iglesia donde pertenezco. También durante muchos años me ha permitido ser el director del coro oficial unido acá en la 8ª región, que es el coro de la misión de nuestra iglesia. Y también hace algunos años el Señor me ha honrado, me ha bendecido con ser el director del coro de la Unión de Iglesias de Penco-Lirquén. Y bueno, esto es solamente por misericordia de Dios, y cada vez que me acuerdo de estas cosas, más que decir hoy día ostento este cargo o soy esto, me hace recordar de lo que una vez fui, de dónde Dios me sacó y en lo que Dios hoy nos transforma. Así es, Daniel. Qué lindo también que puedas pertenecer al coro. También estuvimos viendo delante unos videos tuyos donde salías tocando instrumentos, una hermosa alabanza. Cuéntanos un poco sobre ese video. Bueno, a mí uno de los instrumentos que siempre me enamoró fue el saxofón. Y con mucho esfuerzo me compré el saxo con mi primer trabajo y empecé a aprender. Y me costó mucho porque yo pensé que era igual que la guitarra, que uno podía aprender siendo autodidacta, y no fue así. Y recuerdo que una vez llegué a la iglesia, me iba a la iglesia porque era un instrumento que cuando lo empecé a aprender a tocar el sonido no era muy agradable. Entonces, para no molestar a los vecinos o a mi propia familia, me iba a la iglesia. Y recuerdo que una vez que ya veía que no me salía, que no podía tocar, me tiré de nuevo en la iglesia ahí y le dije: Señor, yo me compré esto para ti. Y volví a hacerle una promesa: Señor, si tú me ayudas, si tú me enseñas, yo voy a tocar solamente para ti. ¿Y qué hizo Dios? Abrió las puertas para que conociera a un hermano que hoy día descansa en los brazos del Señor, Cristian Conejero, que me enseñó mucho, me guió. Después el Señor me abrió las puertas para poder estudiar en la Sinfónica Concepción. Y así me fui perfeccionando, fui aprendiendo, y siempre con el anhelo de poder hacerlo para la gracia del Señor. Ahora, cuando digo esto, viene a mi memoria un versículo que dice de que todo lo que hacemos lo hagamos para el Señor. Así es. ¿Por qué? Porque
yo amo lo que hago para Dios. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé lo que Dios hizo por mí. Entonces cuando de repente toco mi instrumento, el que sea, lo hago con amor, no para que los demás digan, oh, que salió lindo, sino que porque recuerdo la obra redentora que Cristo hizo en mi vida. Claro, sabes también el trasfondo que hay detrás de todo eso. Exacto. Daniel, y también el otro día me mostrabas un disco que tenías tú también. ¿Puedes comentarnos Sí, un poco de eso? en el coro de nuestra misión, el cual el director nacional es nuestro hermano Vladimir Farías Llévenes, tiene varias producciones que ya están también disponibles en Spotify. También las puedes buscar en YouTube, si no puedes acceder ¿Podrías darnos también el link Spotify. para cómo te pueden buscar y colocarlo Claro. también para que la gente te pueda seguir? Estas producciones se encuentran en la página de Coro Oficial Unido, en Spotify y en YouTube, para que puedan escuchar las 5 producciones que están subidas ahí. Una es muy preciosa, la última que se hizo junto a Corporación Senda en Santiago. En esa lamentablemente yo no pude participar por temas de tiempo, pero se cantan himnos del recuerdo, los himnos protestantes, los himnos que más marcan el protestantismo. Por ejemplo, Castillo fuerte es nuestro Dios, más cerca, oh Dios, de ti, firme y adelante. Entonces son himnos Típicos de la iglesia. típicos con sonido pentecostal. Qué lindo, Daniel, que hayan podido sacar un disco también para la gloria de Dios. Daniel, y cuéntame un poco, ¿tú vas ahora a la iglesia con tu familia, con tu hija, tu esposa? Sí, bueno, dentro de todo esto, el Señor me bendijo con una muy linda familia, una esposa a la que amo mucho, la que me acompaña mucho y la que me ha tenido harta paciencia, porque estar en todas estas cosas demanda tiempo, demanda sacrificio. Y es lindo cuando uno puede ir y puede ir confiado, y más aún cuando muchas veces ella también participa en las mismas actividades que yo. Entonces es muy lindo poder servir a Dios en familia, poder viajar a las cosas del Señor y hacerlo en familia junto a nuestra hija, que mi hija muchas veces, a veces me pasaba que iba a hacer ensayo y ella iba y se me metía entre medio de las piernas y de primera como que me incomodaba. Hasta que un día entendí que no, ¿por qué? Porque que ella estuviera ahí significaba que ella ya estaba siendo formada y moldeada en los caminos del Señor. Entonces ahora cuando teníamos ensayo o teníamos que cantar o tenemos que hacer cualquier cosa, de repente ella va y se mete ahí, quiere cantar y quiere tocar su guitarrita. Y eso realmente es reconfortante, porque cuando Dios está en el hogar, pueden faltar muchas cosas. Puede que no estemos cerca de muchas metas que podemos tener, pero cuando Dios está en el hogar tenemos cosas que muchas veces otras personas no tienen, que es la paz, el amor, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, que muchas veces no se mide por las cosas materiales, sino que se mide por lo que Dios nos da. Qué lindo también que tu hija puede estarse criando en los caminos de Dios, y también imagino que va a las escuelas dominicales y le enseñan también la palabra de Dios. Sí, a ella le encantan, por ejemplo, los coritos que se aprende, le encanta mucho, le compramos unos libros de cuentos cristianos, entonces ella sabe que todas las noches tiene que orar, ella ya se sabe el Padre Nuestro, alguna oración, entonces ella ora su oración del Padre Nuestro, después la ungimos y después ella sabe que tenemos que leerle un cuento de la Biblia, y ella sube con su libro y lo tiene ahí al lado de su cama para que podamos leerle siempre un cuento. Qué lindo que en familia estén todos sirviendo al Señor. Daniel, para terminar esta entrevista que ha sido muy grata, ¿podrías entregarle algún mensaje al público, a alguien que haya pasado, que esté pasando lo mismo que pasaste tú, para que pueda tener también una palabra de aliento? Bueno, hoy día que vivimos en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, quiero recordarle a la iglesia del Señor, primeramente, y a aquellos que no conocen a Dios y que puedan estar viendo este programa, lo que dice el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego agrega y dice, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Nuestra historia ya ha sido escrita por la mano del Señor. Entonces, pasemos lo que pasemos, debemos saber que del Señor dependemos.
Entonces, si usted está pasando un momento de dificultad, un momento de angustia, un momento de tristeza, de enfermedad, recuerde que servimos al Dios de lo imposible. Yo siempre he tenido una frase muy marcada que siempre digo, yo he visto muchas veces a Dios hacer lo imposible. Y hasta el día de hoy no me canso de decir que el Dios al cual servimos es un Dios grande, poderoso y es el Dios de lo imposible. Muchas gracias, Daniel, también por habernos acompañado, por haber abierto tu corazón y también para poder también haberte conocido un poco más de ti. Te doy la oportunidad para que puedas despedirte también del público que te está viendo en este momento. Bueno, un cariñoso saludo, y así como siempre yo digo, a toda la familia de la fe, a todos nuestros hermanos en Cristo. Recordemos, ¿cierto?, que el Señor es nuestro pastor y por sobre todas las cosas, tener fe que nuestro futuro está en las manos del Señor y desearle que sean muy grandemente bendecidos y, como dice ese versículo, deseo que seas prosperado en todo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Daniel. También darle las gracias a todos los que nos han sintonizado este día, que nos han acompañado en esta hermosa historia, y también no olviden seguirnos por las redes sociales como La Unidad Evangélica y nos vemos hasta un próximo capítulo.